F5, un podcast de Minds Collab. En este episodio hablamos con Gisela Verdún, IT Global Director en Ternium, la empresa siderúrgica líder en producción de aceros en América Latina. Desde Minds Collab trabajamos junto con Gisela para impulsar un proceso de transformación cultural y tecnológica en la compañía. Te compartimos algunas preguntas que surgieron en este proceso. ¿Cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías para impulsar la innovación en industrias con capital intensivo, donde los costos de innovar parecieran ser más caros y poco ágiles? ¿Cómo podemos anticiparnos y tomar decisiones estratégicas de desarrollo o incorporación de tecnología para abordar problemas de negocio? Y por último, ¿por qué es tan importante la cultura? Nos gustaría hablar con vos sobre esta transformación, entendemos, tecnológica que vienen llevando adelante, y por ahí nos serviría empezar, bueno, ¿qué sería la transformación? ¿Por qué hablar de transformación en una organización como la que estás liderando vos en este punto? ¿Por qué transformación? ¿Y qué viene a hacer la tecnología para ayudar a esa transformación? Por lo pronto nosotros venimos transitando este camino desde hace muchos años, no es un tema nuevo. Y es importante destacar que tampoco es exclusivo del área de tecnología. Cuando hablamos de una transformación de este tipo, es una transformación que atraviesa a toda la organización. A veces el área de tecnología o el área de automación tiene un rol en identificar qué es lo que está pasando en el mercado y cómo lo trae y cómo lo incorpora y cómo transforma. Pero importante destacar que no son solamente procesos que lleven a algunas áreas en particular, sino que atraviesan a toda la compañía. Es transversal. También pensaba, ¿cuándo no la transformación? Hay momentos donde podríamos decir, no, una organización no necesita transformarse. Mira, hay una frase de Heráclito que es que nadie se baña dos veces en el mismo río porque claro, no es el mismo río ni es la misma persona que se baña. La transformación, como bien decís, creo que ha sido un continuo, siempre está presente. Nosotros mismos creo que cada momento estamos siendo una persona distinta, con lo cual es inevitable que la transformación afecte a las compañías. Creo que la diferencia radical se da en la exponencialidad de los cambios en los últimos tiempos. O sea, el fenómeno de cambio se viene acelerando y exponenciando a partir de las tecnologías exponenciales, que no solamente generan una disrupción individual en cada tecnología, y hablamos del tema de capacidad de cómputo, procesamiento, datos en la nube, RFID, IoT, Bioanalytics, etcétera, etcétera, sino cómo la convergencia de todas estas tecnologías generan un impacto que ya no es en una sola dominio, sino que es a lo largo de todos los dominios y de todas las, digamos, de los tipos de compañías, ¿no? Está bueno. Hablamos que afectan la industria siderúrgica, la industria de manufactura, la industria de los aspectos legales. O sea, el impacto que se genera creo que exponencial es cómo afecta a todo. Y cada una de las tecnologías se combina con otra y genera este cambio de época, cambio de era que estamos viviendo ahora. En una industria como la que estás trabajando, ¿la tecnología dónde aparece? ¿Cómo qué? ¿Tecnología aplicada de qué manera? Cuando hablamos del proceso de transformación digital hay una visión detrás, ¿no? Ajá. Nosotros conceptualizamos una visión que ya hace varios años atrás terminaba en el 2030, año 2030. ¿Cuándo empezaron a hablar del 2030, más o menos? Fue una ideación de más de 10 años, ¿no? Wow. Y el horizonte 2030 quedaba muy lejos en ese momento, pero sí empezamos a imaginarnos, bueno, cómo sería la Ternium de ese momento. Y obviamente sabemos que la tecnología en ese tiempo va a cambiar muchísimo, pero hacia dónde queremos llegar, que en nuestra visión es cómo pasamos de lo manual al automático y de lo automático a lo autónomo, y para eso obviamente van a haber distintos medios, distintas formas, pero la visión está clara, ¿no? De lo manual a lo automático, de lo automático al autónomo. Exacto. Y de esa visión nosotros tenemos un trabajo que es año a año, trabajamos en lo que es nuestro presupuesto anual. Entonces, si te pensás en el 2030 queda lejos, si te pensás en el año quedás corto. Claro. Entonces después ideamos lo que llamamos un Next 30, que era cómo desarrollábamos el diseño y el envisioning de los 30 meses. Y ahí fuimos construyendo en qué ejes íbamos a trabajar, cuáles eran los objetivos específicos. En un momento en el que, además, muchas de las tecnologías que hay ahora no estaban, porque 10 años atrás esas tecnologías, ya de base, mencionaste inteligencia artificial, la inteligencia artificial
estaba o en otra instancia de desarrollo diferente de la que conocemos hoy, segurísimo. Me Total. imagino que eso pasa con un montón de cosas. Por eso hay que tener cierta versatilidad para entender que el medio puede cambiar o puede haber aceleradores. En el 2022 salió todo lo que es GenAI, ChatGPT, etcétera, y obviamente ese fue un disruptor enorme. El tema es cómo eso lo integras a tu visión. Y del punto de vista tecnológico, nosotros venimos trabajando, como decía, en nuestro proceso de transformación que incluyó en su momento integrar todo lo que serían los sistemas legacy en lo que nosotros llamamos ciclo pasivo y ciclo activo. Ciclo activo es todo lo que está asociado a la producción y ciclo pasivo es a las áreas más de soporte. Estamos hablando de recursos humanos, finanzas, administración, etcétera. Después extendimos esas capacidades a clientes proveedores y después trabajamos en lo que llamamos nuestra Smart en el sentido de usar todo lo que es movilidad, analítica, Internet of Things, ¿Para etcétera. qué se usa esto? Movilidad, analítica, Internet de las cosas. ¿Para qué tipo de situación eso? De nuevo, el concepto es cómo lo usás para resolver un problema de negocio, ¿no? Ajá. No es un tema de decir usemos inteligencia artificial per se. Porque sí, queremos usar esta tecnología a ver para qué la podemos usar. El camino es al revés. El camino es qué necesidad de negocio surge y con qué tecnología la puedo usar. Y ahí también a veces tenés el desafío de cuándo comprás y cuándo desarrollás, ¿no? Claro. Hay un trade-off entre tecnología que está disponible, no tiene sentido que vos la desarrolles. Nosotros no somos una compañía de software, es una compañía que produce acero. Claro. Tenemos que tener eso presente, pero sí tenemos capacidades de desarrollo interna porque a veces también necesitas generar soluciones específicas para tu propio negocio. Claro, entonces si es muy genérico, a veces no alcanza. Entonces hay soluciones que nosotros hemos diseñado de cero con el equipo del área de tecnología. Automación también tiene este mismo approach. Y otras veces que decimos si hay un producto en el mercado no tiene sentido que lo generemos nosotros, sino que lo implementamos. Está buenísimo. Y volviendo a esto de la estrategia, vos hablabas antes esto de trabajamos en equipo, ¿no? Si bien vos liderás el área, trabajás en equipo. ¿Cómo es ese trabajo y esa conexión con las distintas áreas? Porque esto que vos mencionás es clave, que es las necesidades de transición, de evolución, surgen del negocio. Y ahí, ¿cómo haces para trabajar con ellos en la detección de esas oportunidades que surgen y cómo hacer el avance y el trabajo para efectivamente llevar a la realidad esa idea que por ahí tienen en el negocio, más el expertise tecnológico y a partir de ahí, obviamente, poder impactar en los clientes, ¿no? Bien traes, muchas veces sale una necesidad del negocio, muchas veces también IT es el que propone. Espectacular. Digo, ahí nosotros tenemos como un concepto de que no hay forma, obviamente, de trabajar. Este modelo donde IT es el que define qué hay que hacer y cómo hacerlo, no existe. Claro. O sea, hay una comunidad y un concepto de que nosotros llamamos de sociedad con el negocio, donde obviamente el negocio conoce sus datos, conoce sus procesos, pero tal vez la tecnología no es lo que más conozca. Y ahí es donde contribuye a IT interpretando qué hay en el mercado y cómo eso lo puede implementar. Y por otro lado también tenés socios tecnológicos o empresas donde también te nutrís del mercado. ¿Qué está haciendo el mercado? Incluso no solamente en nuestra industria, sino en otras industrias que vos puedas traer como experiencia. Espectacular. Entonces, eso también es un eje de generar insights para poder aportar más. Está buenísimo. Y seguir manteniendo ventaja competitiva y seguir manteniendo liderazgo, esos procesos, por ejemplo, de transformación cultural y de adopción central, porque si tenés la tecnología que no es adoptada por la compañía, al fin de cuentas no tenés resultados. Claro, puedes decir que creemos que tenemos este problema, creemos que la mejor manera de abordarlo es a través de, no sé, implementando una tecnología de determinada forma, pero si no tenés personas que puedan acompañar esa transformación y llevarla adelante y poder analizarla o incorporar nuevas prácticas para que eso funcione, quedan las ideas. Siempre que hablamos de innovación decimos, bueno, eso es hacer algo de una forma diferente que genere impacto. Empezando por hacer algo, pero para poder hacer algo, por más que hablemos de tecnología, siempre vamos a necesitar personas para pensar esas cosas y llevarlas adelante, incluso chequearlas. Tal cual. ¿No? Ahí me surge una duda que es, ¿tienen algún ritual? Porque vos decís, hay diferentes formas por donde comienza la transformación o el uso de nuevas herramientas para hacer mejor lo que tienen que hacer. ¿Tienen establecido algún ritual? Nosotros siempre cuando trabajamos con las empresas
les decimos que está bueno definirse un momento de, no sé, una reunión cada 3 meses o un encuentro con estas distintas áreas involucradas para obligarnos, y siempre usamos esta palabra, que es obligarnos efectivamente a pensar y repensar cómo estamos haciendo las cosas. Que no se coma la diaria. Exacto. Sí. ¿No? Viste que muchas veces no nos vamos dando cuenta hasta que estalla lo que estalla y por eso reaccionamos. Y me parece que la visión que vos traías recién desde el de antes, estar ustedes viendo qué es lo que hay, con proveedores viendo qué es lo que hay, ¿cómo hacen para gestionar eso y que no los coma la diaria, como decía Lari? Bueno, como te decía, este proceso de envisioning te ayuda a estar consciente de dónde querés ir. Ok. Y por otro lado, todo nuestro presupuesto anual también es un momento donde vos entendés qué hiciste exactamente, a dónde querés ir, cuáles son los proyectos que vas a hacer. Y también es un momento de ideación, más allá de todos los que tenés con tus usuarios o nuestros socios del negocio en el cotidiano. Nuestra estructura nuestra estructura organizacional está definida a modelo espejo de la organización, de manera que vos tenés un frontend que siempre está en contacto con ese usuario, Buenísimo. entendiendo en corto las necesidades y trabajando en lo que llamamos un modelo operativo como de 4 capas, donde vos siempre trabajás temas de transformación, temas de evolución, temas de continuidad operativa y temas de control. Entonces, cuando vos identificás las iniciativas, los proyectos que vas a hacer dentro de estas categorías, de alguna manera validás que no estés todo hacia la transformación y descuidando tu día a día, y tampoco que estés en tu día a día descuidando la transformación. Entonces, estructurarte de esa manera, lo que te ayuda es a tener presente todos los ejes que tenés que estar asegurando. ¿Y cómo piensan la transformación y la evolución? Me da curiosidad esas dos. La transformación es cuando vos disruptís algo significativamente. Y la evolución es cuando generás una mejora incremental, pero estás hablando del mismo proceso, de la misma solución, ¿no? Perfecto. Nosotros, por ejemplo, en este momento muchos proyectos de transformación tienen que ver con la construcción de la nueva serie que está llevando a cabo Ternium, desde el área de IT, ¿no? Todos los procesos de inteligencia artificial que estamos implementando, eso viene a generar mucha transformación, la aplicación de GenAI para distintos procesos, para distintas áreas, y por ahí tenés sistemas que ya están vigentes, implementados, donde igualmente seguís poniéndole foco y atención para generar y que sigan acompañando el negocio, ¿no? Algo que suele pasar en las organizaciones también es que cosas que son de muy largo plazo cuesta conseguir, ¿no?, la banca, por decirlo de alguna manera, para empezar a probar y arriesgar, ¿no? Porque encima en temas de tecnología hay mucho que arriesgamos, que no sabemos si va a funcionar, por dónde va a ir, y a veces a las organizaciones les cuesta eso porque es asumir un gran riesgo de que o no funcione o que no se logre lo que uno esperaba. ¿Se te ocurre algún caso que estén encarando ahora y que digas, esto es de visión realmente de largo plazo, ¿no? Después del 2030 creemos que hoy tenemos que empezar a trabajarlo para efectivamente el día que suceda estar mejor preparados? Te voy a dar un ejemplo de un sistema que no es tanto de transformación, sino de evolución que acabamos de terminar el año pasado y que fue un proyecto de 2 años y medio y que fue la migración de la versión de SAP a la versión de SAP S/4HANA, que es la última. Ese es un proyecto de 2 años y medio. Tuviste que conceptualizar, tuviste que hacer tu business case, entender qué significa y trabajar 2 años y medio para conseguir eso. Claro. ¿Qué significa el SAP? Es el sistema que te da un proveedor para todo lo que es la parte de ciclo pasivo, que tiene la parte de finanzas, mantenimiento, o sea, todo tu core administrativo, generación de facturas, etcétera. Y estaban pasando de un sistema a la última siguiente. versión, ¿no? Pero es un proyecto de mucho esfuerzo, de un equipo grande, trabajando con proveedores. Y de 2 mucho años riesgo, y medio. supongo, ese cambio, porque tiene un montón de puntos sensibles, me imagino. Con mucho para tener en cuenta. Digo, es un proyecto que la organización pudo sostener 2 años y medio, Claro. pero que requiere muchísima planificación, un trabajo de coordinación y colaboración de todo el equipo, porque es un cambio de sistema que afectó a todos los países, ¿no? Argentina, México, Brasil, Colombia, Guatemala, Estados Unidos. Claro. O sea, un proyecto grande. Varios años atrás tuvimos un proyecto también donde consolidamos todos los sistemas que nosotros llamamos de ciclo activo, que es toda lo que es la parte de producción dentro del área de IT, y fue un proyecto como de 4 años. Entonces, Claro. nosotros estamos acostumbrados a tener proyectos de largo plazo que requieran mucha actividad de coordinación, sostenerlo en el tiempo, y eso lo haces con mucha planificación, con hitos, vas monitoreando el seguimiento y vamos cumpliendo eso. Entonces, creo que nuestro track record nos acompaña. Espectacular.
Y hablando de estos temas de transformación, que ya no son como los que te contaba, Claro. siempre transformás, pero no son los de transformación disruptiva, donde te estás tal vez enfrentando algo completamente nuevo. Nosotros ahí trabajamos mucho el concepto de prueba de concepto, MVP, Espectacular. entendiendo bien qué significa las implicancias, los resultados y entendiendo cómo eso puede escalar. Una solución que no puede escalar es difícil que vos la puedas sostener porque estás hablando de cómo transformas a toda la compañía, ¿no? Claro. Entonces, la prueba de concepto o el MVP lo que te da la oportunidad de experimentación y entender en un corto plazo si eso puede funcionar o no puede funcionar. Está buenísimo. Sin hacer una inversión, digamos, extraordinaria tal vez, ¿no? Claro, me encanta, o sea, con Ternium venimos trabajando hace muchos años, por suerte, y me gusta esto porque muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen, no, pero trabajamos en una industria muy dura, no podemos hacer MVPs, y escucharte decir esto me parece que está bueno porque genera ese cambio de mentalidad que se necesita justamente para responder a todos los avances que hay a nivel mundial y que siempre nosotros decimos, si las organizaciones no empiezan a adaptarse y a encontrar cómo aprovechar, ¿no?, esta evolución para su desarrollo, va a ser muy difícil que sigan existiendo, ¿no? Entonces, 100%. Me parece muy interesante que desde el área de tecnología puedan llevar a la organización todo este approach, ¿no? Y ahí también me linkea con ¿cuál crees que es el mayor desafío que tienen ustedes para generar todos estos cambios que vienen a traer y que en algunos casos también modifican mucho cómo la gente está acostumbrada a trabajar? Y ahí nos metemos con un tema personal que... Nos metemos con un temón. Obviamente siempre hay una arista que es el desafío tecnológico. Cuando traes algo nuevo, probar cómo funciona, pero te diría que no sé si es el más complejo. Ok. Creo que el desafío más complejo a veces tiene que ver con cómo generás de nuevo este cambio cultural para... Incluso el área de IT también tiene que transformarse, ¿eh? No es solamente un tema que se transforma la organización y nosotros ya de IT venimos transformados. Claro, no es solo hacia afuera. No, es un cambio interno que tiene que acompañarse a la organización y cuando hablamos de cambio interno también tiene que cambiar las personas, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que transformarnos para surfear esta ola de exponencialidad, de transformación, de incertidumbre que estamos atravesando todos como el mundo, digamos. Total. Entonces, dentro de este cambio y dentro de esta transformación, creo que la adopción, el proceso de adopción y cómo acompañamos a que la organización pueda adoptar estos cambios es un desafío muy importante. Tal cual. Y también setear expectativas, ¿no? Uno lee los diarios, mirás la tele y parece que la inteligencia artificial hoy te das un clic y soluciona el mundo. Que resuelve todo. Y la verdad es que cuando vos trabajás en este tema y te metés de lleno, encontrás que obviamente es maravillosa, pero todavía tiene sus limitaciones. Requiere un esfuerzo de implementación, sobre todo cuando vos querés adoptarla para transformar algunos procesos propios, ¿no? Entonces tenés que trabajar con distintas áreas, con datos propios de la compañía y eso implica un desafío y un trabajo que hay que gestionar. Entonces también transmitir hasta dónde se puede hoy y saber que empezando hoy seguramente a futuro vamos a lograr cosas maravillosas y la tecnología increíblemente cambia muchísimo. Claro. Lo que vos tenías 6 meses atrás no es lo que tenés hoy y yo me imagino que vamos a tener un año, digamos, adelante, va a ser completamente más potente, pero que todavía hoy no es mágico. Claro. Entonces, también alinear expectativas y mostrar y acompañar al negocio y entender que a veces la solución parece ser, bueno, pongamos inteligencia artificial y tal vez se resuelve con otra cosa. Claro. Entonces, Y en esto de la escucha, ¿cómo hacen para escuchar a todos los colaboradores de Ternium? Sobre todo pensando que también el otro día leía el CEO de Shopify que decía, no vamos a contratar a ninguna otra persona hasta tanto no me demuestres que la AI no puede hacer eso que para lo cual querés esa persona que estás contratando. Y ahí también se abre todo otro mundo que va más allá de la estrategia, que es cómo disponibilizar herramientas para que cada uno desde su metro cuadrado pueda aprovecharlas y pueda evolucionar en esa tarea que está haciendo. ¿Cómo hacen ustedes para abordar esto, para poder escuchar justamente qué es lo que le pasa a un analista junior que está viendo algo y que por interés personal descubre alguna herramienta y la quiere llevar a Ternium para poder aplicarla? ¿Cómo se trabaja eso en una organización tan grande? Me das pie para contarte un poquito cuál es nuestra visión y nuestra estrategia de inteligencia artificial. Nosotros tenemos una plataforma de Big Data donde esto es central. Sin datos no podés aplicar inteligencia artificial. Entonces ya hace muchos años venimos construyendo una plataforma de data que nos permite ir concentrando datos de Ternium y los temas de datos de Ternium tienen una historia de muchísimos años. Viene en el ADN
el poder generar insights a partir de los datos. Claro. Lo que se flexibiliza ahora y lo que genera más potencia es el breakthrough tecnológico de capacidad de procesamiento y almacenamiento. Entonces, con esta gran plataforma, nosotros trabajamos en un eje donde el área de sistemas tiene un área de analytics y data science, que te comentaba que está a mi cargo, donde venimos desarrollando soluciones con analítica tradicional y usando temas de, si querés, GenAI aplicado a soluciones específicas. Esta es como una dimensión, pero hay una segunda dimensión donde nosotros vemos la necesidad de democratizar data y democratizar capacidades dentro de toda la organización. ¿Qué sería democratizar data para quienes nos estén escuchando? Que cada business analyst dentro de la organización tenga acceso fácil a la data de la cual obviamente puede tener acceso por los temas de seguridad y sea capaz de explotarla de una manera que genere insights y valor para el negocio. Excelente. Entonces, en este segundo eje, nosotros estamos trabajando con un programa que llamamos Citizen Data Scientist, que es un programa de formación que lo estamos haciendo con el equipo de la Turnium University, donde vamos desarrollando formación, capacidades, capacitaciones en las personas. Entonces, hay toda una campaña desde webinars donde charlamos de estos temas, jóvenes profesionales que ingresan a la organización, se trabaja desarrollando conocimiento de data y conocimiento de analítica y programas de formación específicos. Entonces, llevamos este track donde nosotros decimos el Citizen Data Science conociendo sus datos, conociendo los procesos de negocio y teniendo know-how de cómo hacerlo, genera una potencia en toda la organización. Tal cual. Ahí se ve la imagen del elefante, ¿no? Es como que ustedes tienen que hacer mover un elefante de muchos años de experiencia, de know-how, de expertise, de ser los primeros en un montón de cosas y de repente tienen el desafío de justamente hacer dar un paso que tal vez parece un solo paso, pero genera mucho cambio. Así que me parece muy interesante esto de trabajar desde todos los ámbitos, ¿no? Desde la estrategia y qué es lo que baja y la visión de largo plazo, desde la persona que recién entra a la compañía y tiene toda esa frescura de venir de otro lado o de la universidad donde vio cosas que por ahí en la organización todavía no están. Así que me parece sumamente interesante cómo integrar todo ese rol. Y me parece que es algo que los obliga a ustedes a estar muy on board y anoticiados de todo lo que está pasando. Y en esto, por ejemplo, complementando cómo disponibilizamos herramientas, nosotros estamos con un proyecto también de Copilot, que es la herramienta de Microsoft. En este momento son 700 usuarios que tienen acceso a la herramienta Copilot, pero todo el resto de la organización tiene acceso a Web Copilot, que es la herramienta de Microsoft, donde vos usás tipo ChatGPT interno en un contexto seguro, y eso obviamente también genera que cada una de las personas trabaje en que vos decís, en mi espacio para generar mejoras. Y ahí también trabajamos con campañas de difusión, hacemos lo que llamamos hackaprompts, donde la gente se reúne, buscamos... ¿Cómo son los hackaprompts? Invitaciones en distintos países donde juntamos a las personas que tienen acceso a la herramienta y empezamos a desafiarnos con qué tipo de prompts puedes desarrollar para generarte productividad en forma individual y también después trabajamos en las áreas para tratar de buscar productividad a nivel de proceso. Pero digo, nosotros tenemos que estar atentos a ver qué herramientas le damos y cómo liberamos ese potencial que trae cada una de las personas y el talento que está en la organización para la contribución, ¿no? Hoy todas las personas casi usan algún tipo de herramienta de inteligencia artificial en su vida personal. Entonces, no es factible que llegues a la organización y te encuentres sin herramientas que te ayudan y te facilitan tu trabajo. Tal cual. Nosotros sabemos que espacios como para eso, para la prueba también. Nosotros sabemos que la contribución que cada persona haga en generar optimización en sus procesos le va a permitir tener más tiempo para aportar mayor valor. Tal cual. ¿No? Y por otro lado, también concebimos las herramientas de inteligencia artificial, obviamente de productividad, de eficiencia, pero también para el desarrollo del talento. En el sentido de que las personas se capacitan, de aporte de mayor valor en lugar de estar haciendo tareas repetitivas. Entonces, todo eso es como generas un ecosistema
más potente dentro de hecho, la hace organización. poco estuvimos en una de las formaciones y usábamos inteligencia artificial, acompañábamos, a jóvenes profesionales que están usando inteligencia artificial para prototipar en poco tiempo. Era una mañana bien intensiva donde se indagaban algunos desafíos y se hacían como a modo de experimentación, probábamos eso, prototipado con inteligencia artificial. Son cosas que estamos como incorporando rápidamente porque va avanzando ya desde lo más mínimo que puedes probar por tu cuenta hasta obviamente cosas más de visión organizacional que ya te llevan a pensar un poco y más la a largo cara, plazo. no sabes lo que fue, o sea, ese día la cara de los chicos, jóvenes de entre 23 y 28 años, o sea, personas que están muy cercanas a la tecnología, que veían cómo, en este caso, Replit, que era la plataforma que usábamos, iba generando el código y había una de las chicas que estaba filmando cómo generaba el código y le decíamos, ¿pero por qué? Me dice, Abby, yo estoy meses escribiendo esto y ahora lo estoy viendo cómo lo hago. Su cara y su expresión era de me quiero morir, pero por otro lado, algo que me parece que es interesante y vos recién lo nombrabas, es esto de mucha gente tiene miedo que la inteligencia artificial nos venga a reemplazar, ¿no? Y en realidad el que nos va a reemplazar va a ser una persona que le haya dedicado tiempo, esfuerzo y foco a aprender cómo la inteligencia artificial nos puede potenciar, ¿no? 100% de acuerdo con esa visión. 100% de acuerdo que el tema no es la inteligencia artificial aislada, sino es un contexto donde las personas la utilizan. Y creo que la mejor combinación es humano más inteligencia artificial, sin dudas. En lo personal creo que una persona que sepa usar este tipo de herramientas tiene un potencial de transformar enorme. Claro. Entonces el desafío es cómo nos embarcamos rápidamente en esta ola y obviamente te desafía porque esto que vos contabas, ¿no? Alguien que viene desarrollando código hace muchos años, le haces un enter y te aparece mucho código hecho, buen código. Obviamente te interpela como persona, ¿no? El tema es cómo entiendo en qué puede serme útil y cómo puede potenciar lo que hago hoy para hacerlo mejor. Y creo que ese es el desafío donde tenemos que animarnos a transitarlo. Y si tuvieras que hacerle una recomendación a alguien que está en su organización tratando de empezar a incorporar todo lo que son nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, inteligencia artificial a su transformación, ¿por dónde le dirías que arranque? Si es alguien que lo quiere hacer en forma personal, le diría que empiece a estudiar y a experimentar. Que empiece a mirar, hay miles de aplicaciones, miles literalmente. Empezá a explorar, empezá a usarlo. Yo creo que esto no es un tema teórico, no es que lo vas a poder aprender solamente teorizando o mirando podcasts o leyendo. Lo tenés que experimentar. Y en el experimentar encontrar y persistir, porque a veces los primeros intentos no necesariamente te den un mejor resultado. Entonces también sostenerte en la experimentación es la segunda recomendación. Si lo van a usar en la organización, sugeriría que interpreten cuáles son las políticas de la organización en cuanto a este tipo de aplicaciones, porque mucho de lo que uno publica, obviamente, puede tener riesgos de temas de compliance. Entonces, entender cuál es la visión de la organización y cuáles son las reglas de la organización para usar este tipo de aplicaciones internamente y qué tipo de documentación suben o qué tipo de preguntas hacen para no comprometer, obviamente, la seguridad de la organización. Pero individualmente te digo, prueben y sostengan la frustración cuando no dé exactamente lo que esperan, ¿no? Está buenísimo. ¿Y qué te ilusiona de todo esto que está pasando? Mira, yo creo que estamos, como te decía, viviendo momentos únicos, históricos. Me encanta en el lugar que estoy, en el momento que estoy y lo que estoy haciendo. Creo que está todo por venir. Creo que estamos recién en el inicio de la ola. Creo que esto va a ser mucho más profundo y mucho más transformador de lo que ya es. Y me parece que se abren oportunidades espectaculares a futuro. Por lo menos soy muy optimista en mi visión de hacia dónde vamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros un placer conversar con vos. Creo que coincidimos en muchísimas de las cosas que decís y verlo de vuelta plasmado en una organización tan grande que tiene tantos desafíos, si bien está muy establecida, como toda organización tiene muchos desafíos y saber que hay alguien que está mirando hacia donde hay que mirar nos pone muy contentos. Así que felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Un placer la charla. Gracias, Cici. Un gustazo. Nos vemos. F5, un podcast de Minds Collab.